Como ya ustedes sabrán, el pasado 24 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Epilepsia y es por eso que hemos querido iniciar esta serie de live, de transmisiones en vivo, que haremos todos los martes a las 4 de la tarde por aquí, por el Instagram de Diario Salud. Y quisimos iniciar este martes con la doctora Marcia Castillo para que nos hable de epilepsia y los nuevos modelos transdisciplinarios. Esta transmisión llega a ustedes gracias a Buscamed-Do, Encuentra tu médico. De inmediato vamos a conectar con la doctora Marcia Castillo, quien y el día de hoy. Agradecemos a todos por conectarse con nosotros. Por ahí está la doctora. Hola, doctora. Hola María, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, doctora? Como que te viste la fórmula de la eterna juventud, te veo más joven cada vez. Ay, que así sea. Bueno, el no aguantar mucho sol me está haciendo efecto. No, tienes que tomar tu vitamina D3, acuérdate que te sirve para el sistema nervioso central. Ah, sí, claro. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por siempre aceptar nuestras invitaciones, siempre decir que sí y aportar todo este conocimiento que tiene en el ámbito neurológico. No, gracias a ustedes. Los españoles salen a aplaudir o salieron a aplaudir todos los días a las 8 los sanitarios, pero yo creo que también a los profesionales de la comunicación que trabajan en el área de la salud debieron o deben darle su aplauso porque también corren sus riesgos y nadie les reconoce eso. Así es, pero es un placer servir siempre. Creo que servir ya es un premio realmente. Les decía a nuestros espectadores que hoy vamos a estar hablando de epilepsia y los nuevos modelos transdisciplinarios con la doctora Marcia Castillo, quien es médico neuróloga, especialista en Parkinson y movimientos anormales. Doctora, este tema es muy interesante realmente, como les decía cuando estábamos organizando el live, y creo que lo primero es comenzar, nos gustaría que nos dé una panorámica general a propósito de que hace 2 días conmemoramos el Día Mundial de la Epilepsia, cómo andamos en cifra de personas con esta enfermedad para hacer una panorámica general. Tú sabes que una de las críticas que yo he hecho en otras intervenciones que hemos tenido allá cuando hemos estado directamente es que los registros, a menos que sean condiciones epidemiológicas de notificación obligatoria, penosamente no se llevan, pero la epilepsia es una de las enfermedades o condiciones médicas que más se presentan en la consulta diaria de la neurología y es una de las enfermedades que más discapacidad produce a nivel cognitivo y más deserción laboral y deserción estudiantil produce, sobre todo cuando no se producen las atenciones médicas atinadas y pertinaces, porque es una condición que no solamente afecta al paciente, sino también afecta a la familia. Y en cuanto al impacto que produce a nivel económico, también es bueno señalar que los gastos que representa para una familia inciden directamente en la economía diaria, en lo que pudiera transmitirse en lo que es el consumo del gasto diario económico. Entonces aquí no tenemos estadísticas reales, pero sí es una de las consultas más frecuentes de la neurología dentro de la cefalea, los ACV, los síndromes dolorosos crónicos como los síndromes de dolor de espalda baja. Por ahí podríamos estar haciendo una extrapolación de qué tan frecuente es la epilepsia desde siempre, porque la epilepsia no es una condición desde ahora. Desde la Biblia venimos hablando de epilepsia. En la religión judeo-cristiana se decía que Pablo, cuando hablaba de esos encuentros luminosos, se hablaba de que eran fenómenos epileptogénicos. No quiero faltarle a aquellos que tienen su fe, pero se decía que eso eran fenómenos de tipo aura y epilepsias de ausencia que hacía, o sea que es una condición bastante larga y en el código de Hammurabi también se habla de la epilepsia. De hecho, el término epilepsia lo que quiere decir es ser tomado y de ahí también deriva muchos estigmas, por eso la epilepsia es una condición que todavía hoy por hoy está en la oscuridad y de ahí se trata también ese tema de romper mitos y sacar la epilepsia a la luz. Así es, veíamos que hace unos días ustedes compartían en sus redes sociales varios mitos que todavía persisten
a pesar de que yo siempre digo que hoy día tenemos tanta información, tantas fuentes, tantas facilidades para aprender, para informarnos, y con esa información quitar ese estigma a las personas, quitar todas esas creencias que no son basadas en ciencia. Sin embargo, todavía persisten muchos mitos sobre esta enfermedad, sobre muchas enfermedades, pero de esta veíamos mitos realmente, no sé ni qué término ponerle, pero muchos mitos vemos que persisten todavía. Eh, Como tú dices, o sea, con tanta información que hay no solamente en las redes sociales, sino en los medios de comunicación. Hoy veía yo un documental, porque siempre es bueno enrostrar las cosas del punto humano, que se llama Epilepsia en primera persona, y tú veías los testimonios de esos jóvenes y adolescentes, y una cosa te quiebra el corazón. Ver cómo todavía en estos tiempos posmodernos, donde estamos hablando de 5G, donde estamos hablando del bosón de Higgs, la molécula de Dios, donde estamos hablando de teletransportación, donde estamos hablando de dimensiones paralelas, que la gente todavía crea que la epilepsia se contagia por la saliva, o que si tú asistes a una persona con epilepsia se te va a pegar epilepsia, o que las mujeres epilépticas no se pueden casar, o que los niños epilépticos son retrasados, que la epilepsia es una condición psiquiátrica. O sea, una serie de mitos y creencias que hoy por hoy tú dirías no pueden existir, pero es precisamente porque la desinformación llega cuando las personas toman una información bajo una lupa que no es la lupa de la verdad. Yo creo que toda información debe ser analizada no solamente desde el empirismo, porque hay gente que son muy empírica, o sea, todo si no está dogmatizado, todo debe ser analizado bajo la luz del amor, como decía Pablo. Y en ese sentido también, cuando analizamos los textos, todos los textos, la bibliografía, si nos vamos a la biblioteca de Cochrane, debemos analizar las cosas con mucho aspecto científico, pero también debemos darle ese toque humano a todo, poner ese rostro humano. En condiciones crónicas, y precisamente los modelos transdisciplinarios, como tú hacías la introducción, son importantes, porque todos somos importantes. Los sufí decía que un relojero conoce todas las partes de un reloj, pero un maestro es el que sabe cómo funcionan esas partes. Entonces, la integralidad, el saber cómo funcionan cada una de esas personas, el psicólogo, el neuropsicólogo, el nutricionista, el terapista ocupacional, el sexólogo, porque tú dirás, ¿y qué tiene que ver un sexólogo con epilepsia? Los fármacos antiepilépticos producen disfunción eréctil, y tú dirás, bueno, eso no es importante, pero para un paciente joven que es epiléptico y tiene su pareja, es importante, es vital. Exacto. Así es. Y de hecho también tratar la parte emocional de ese paciente, tratar la parte social, la parte familiar, porque como usted mencionaba, él le da a un miembro de la familia, pero la familia completa se ve afectada, porque está viendo a un miembro de su familia afectado, y con un tratamiento, bueno, de por vida, o sea, una dependencia, por así decirlo. Entonces, es algo que afecta emocionalmente, poniéndonos ya desde el punto de la empatía. De la perspectiva de cómo afecta a la familia, recordemos que solamente el 30% de los pacientes epilépticos se sanan. O sea, de un 100%, un 70% va a vivir crónicamente con epilepsia, y solamente el 30% se van a curar. Y también existe lo que llamamos la farmacoresistencia, que es el hecho de que muchos pacientes van a entrar en esa polifarmacia. Ya la polifarmacia entra en una interacción, en un problema de que un fármaco choca con otro, de que ese paciente no va a ser un paciente adherente, es un paciente que tal vez dice, óyeme, pero no puedo ir a una fiesta, no puedo llevar un estilo de vida regular, y ya eso de por sí le genera una depresión, sea primaria o sea reactiva. Entonces, todos esos son aspectos, aristas o caras de un mismo prisma, que nosotros como profesionales de la salud debemos estar atentos a mirar, a observar, porque nosotros somos parte de la solución, pero también somos parte del problema, porque recordemos ese dogma de la medicina hipocrática, primum non nocere, lo primero es no hacer daño, y cuando nosotros no identificamos un paciente que empieza con rasgos depresivos dentro de la epilepsia, le estamos haciendo daño, porque no le estamos ofreciendo la oportunidad a ese paciente de que busque ayuda psicoterapéutica
Y si ese paciente, por ejemplo, tiene ideas autolíticas, porque, por ejemplo, no puede hacer lo mismo que hace su compañero porque tiene cierta limitación. Entonces nosotros estamos siendo copartícipes del tercero que ese paciente va a tener en su vida. Sí, así es. Déjeme revisar, doctora. El buzón de preguntas, sí. No, déjeme revisar algo. En lo que tú revisas algo, quiero hacer el señalamiento de la parte cognitiva, porque es algo que a veces se nos pasa por debajo de la mesa. Los pacientes con epilepsia son pacientes funcionales, generalmente, son pacientes que se insertan a su trabajo y contrariamente a lo que la gente piensa, un paciente epiléptico no es un paciente psiquiátrico. Claro está, a veces coexisten enfermedades psiquiátricas con epilepsia, eso pasa. Pero el paciente epiléptico es un paciente que es un paciente como tú y como yo. O sea, por ejemplo, la epilepsia no discrimina. Ese era uno de los cuando en el 2003 Chile hizo una campaña que se llamaba Sacando la epilepsia de la sombra. Decía, la epilepsia no discrimina. Decía yo, la epilepsia no discrimina. Ese era el título de la campaña. Y el subtítulo, yo también soy epiléptico. O sea, no quiere decir, yo también soy epiléptico, lo que quiere decir es que nadie escapa a padecer una condición crónica. Nadie está exento a padecer epilepsia. Entonces, doctora, cuando usted dice de que pueden coexistir la epilepsia con enfermedades con otras condiciones psiquiátricas, sí. Cuando suele eso, ¿cuáles son esas principales enfermedades psiquiátricas que se pueden presentar? Por ejemplo, en algunas enfermedades neurodegenerativas, se ve algunas enfermedades nuestras, enfermedades neurodegenerativas que tienen un espectro de rostros neuropsiquiátricos como psicosis, delirio, y dentro del colofón de la enfermedad se presenta con convulsiones. Porque, por ejemplo, un paciente esquizofrénico no convulsiona, se confunde. O sea, a veces la gente, y tú sabes que ese es otro tema, el miedo que existe a los pacientes con enfermedad mental, y por eso también la gente los estigmatiza porque le tiene miedo. Entonces, a los epilépticos también la gente le tiene miedo a una gente que convulsiona. Y por eso caen en hacer cosas que son totalmente desacertadas, que le echan agua, que le dan respiración boca a boca, cosas que ya están totalmente desfasadas de lo que debe hacerse dentro de la crisis de una epilepsia. Pero las condiciones psiquiátricas generalmente se ven dentro del contexto de una enfermedad neurológica, que produce un espectro de condiciones psiquiátricas como depresión, alucinación, delirio y también convulsiones. Ya ahí es una epilepsia secundaria, no es una epilepsia primaria. Para nuestros, aunque yo sé que tu público es un público muy educado, ustedes llevan un programa que es un programa de alta calidad científica y siempre se lo he aplaudido. En comparación, no es bueno hacer comparaciones, pero tiene una alta calidad científica y los profesionales de los que se rodean, no es por mí, lo digo por otros. Por usted también, no digan que no. Pero siempre tiene muy buena calidad científica. Hay que diferenciar, existe la epilepsia primaria, que es esta que no tiene causa, y existe la epilepsia secundaria, que es un secundarismo de alguna condición orgánica cerebral, por ejemplo, un tumor, un ACV, los envejecientes que hacen un ACV hemorrágico, isquémico, y entonces secundariamente convulsionan por esta condición. O un paciente que tenga una enfermedad neurodegenerativa X y haga una convulsión secundaria a esa, es una epilepsia secundaria, pero están las epilepsias primarias, que son idiopáticas o criptogénicas, que ahí también se ha venido taxonómicamente diferenciando en los últimos 10 años. Una preguntita, cuando es primaria, cuando es secundaria, el manejo es totalmente distinto en cuanto a... No precisamente, no precisamente, no. La elección del fármaco, lo que sí es diferente, y recuerdo esta palabra de mi maestro, que la diferencia entre el éxito de la epilepsia no la hace el médico, la hace el paciente. ¿Por qué la hace el paciente? Porque la responsabilidad del médico llega hasta el escritorio. Del escritorio hacia allá la tiene el paciente, o sea, higiene de vida, acostarse a su hora. Por ejemplo, hay pacientes que son epilépticos y no tienen una buena higiene de sueño. O
son pacientes que se exceden con el alcohol, son pacientes que se exceden con videojuegos, tú sabes que las luces 3D, los pacientes, por ejemplo, que usan sustancias psicoactivas o psicoanalépticas, pacientes que usan drogas de consumo recreativo, pacientes que usan exceso de sustancias, por ejemplo, estimulantes, Red Bull y ese tipo de cosas, y son epilépticos, esa desarmonización en el estilo de vida también puede hacer que un paciente se descompense desde el punto de vista de sus convulsiones, desadherencia en la medicación, desadherencia en los horarios. A veces el paciente tiene que tomarse 3 pastillas y se toma 2 porque no tiene, y entonces lo que hace es que economiza. Acuérdate que nosotros aplatanamos un poco la realidad. Al final es para, o sea, le hace más mal que bien. Pero obviamente la persona no lo ve así, lo ve como que, bueno, me voy a alargar el tratamiento porque no tengo los recursos para completar el tratamiento. Y ahí la importancia de los modelos transdisciplinarios. Sí, en las enfermedades, doctora, vamos a hacer una definición general de qué son estos nuevos modelos transdisciplinarios para entrar en materia con nuestro público y recordarles que pueden ir haciendo sus preguntas y la doctora las responderá. Así que vamos a hablar, doctora, a nivel general de qué son estos nuevos modelos, de cómo se trata el paciente en estos nuevos modelos, qué implica. En todas las enfermedades crónicas, la tendencia actual o la tendencia de vanguardia es que se incorporen todos los profesionales de la salud que de alguna forma puedan sumar. Y son nuevos modelos porque nosotros hemos retomado una corriente que era antigua, que era la medicina integral. O sea, son nuevos para los paradigmas actuales, pero ya eso venía desde antes. ¿A qué voy? Para poner un ejemplo que no es epilepsia, o usemos la misma epilepsia. Si un paciente es diagnosticado epiléptico, ese paciente necesita que entienda qué es su enfermedad. Tú dirás, ¿y todo paciente que se diagnostica como epiléptico tiene que ir a un psicólogo? Le corresponde al médico que está dando el diagnóstico hacer un levantamiento rápido de qué nivel de entendimiento tiene ese paciente sobre su enfermedad. Porque de eso va a depender si lo entendió, si lo asumió, porque de eso va a depender su adherencia. Y de su adherencia va a depender el éxito de su tratamiento. Pero también la familia entra en un duelo. O sea, el tú decirle a una mamá que un adolescente es epiléptico es ponerle una etiqueta a la familia. Así una etiqueta dolorosa, que no tiene por qué ser dolorosa porque es una enfermedad como cualquier otra, pero la sociedad también da su empujoncito. Y ahí tendríamos que invitar a... hay enfermedades feas. La epilepsia es una de las enfermedades que le pusieron una cara fea, un visage. Le pusieron una cara fea y por eso al epiléptico lo ponían. Cuando Charcot entró, sí, de hecho los epilépticos estaban en la sala de los alienés, que yo lo mencioné una vez, en los alienados, donde estaban los locos, oye, los locos, los epilépticos, los desamparados que no tienen nada que ver. Entonces a veces los desamparados se ponían locos porque lo ponían con locos. Es de los famosos los alienés de Charcot. Entonces, a la familia entra en un duelo y a veces necesitan ir también a terapia de familia, a que toda la familia entre en su proceso de duelo, que lo entiendan, lo aprendan, lo comprendan. Pero también ese paciente es un paciente que si tiene pareja tiene que ir a terapia de pareja, porque la pareja tiene que acompañar en todo el proceso que va a estar tomando medicación. Otra cosa de los modelos transdisciplinarios, ese paciente necesita un tipo de dieta especial. Ese es un paciente, y ahí hablamos también muchas veces de la dieta cetogénica, que a veces ayudan. No sé si alguna vez se ha hablado aquí de la dieta. Hay un tipo de dieta que se llama la dieta cetogénica, que es una dieta que se ha hablado en los últimos 10 años. Se está hablando mucho, sí. Ajá. Que tampoco es tan nueva, pero no está en mucho auge. Sí, pero ha tomado mucho auge en el tema del tema del control de peso, pero en asuntos de epilepsia hubo un tiempo en que empezó a usarse, pero como no se elegían bien los pacientes, se desusó y de nuevo se ha retomado. Y considerablemente funciona, si se controla bien la función renal, si se controla bien los niveles de azúcar y se supervisa bien. Entonces, bueno, hay una pregunta ahí que bueno, no es lo mismo el ayuno que la dieta cetogénica, son dos cosas, se parecen, pero no es lo mismo.
De hecho, los pacientes... El ayuno intermitente con la dieta cetogénica, sí. Y los pacientes epilépticos no deben pasar inanición, porque recuerden que el cerebro es el rector por excelencia y es un órgano muy noble, es lo más maravilloso que hay, pero es lo más egoísta. Acuérdense que lo último que deja de funcionar es el cerebro, por eso existe el concepto de muerte cerebral. Él prioriza sobre todo sus funciones. Cuando acaba la glucosa, el oxígeno, el cerebro es lo último que deja de recibir, es el oxígeno y la glucosa. O sea, todo lo demás está sin oxígeno y sin glucosa, pero él no, porque él sabe, y eso es lo que es la homeostasis. Él sabe que si él pierde eso, todo lo demás se pierde. En algún momento él entiende que puede haber una recuperación de esa homeostasis, pero ese no es el punto y no me quiero desviar. De los modelos transdisciplinarios, recomendarle al paciente cierto estilo de vida, eso para eso hay un terapista ocupacional. También existe dentro de esos modelos transdisciplinarios y que no deben desdeñarse, porque uno dirá, bueno, pero eso lo puede hacer cualquier persona. Un acompañante, que es lo que nosotros llamamos, se usa la palabra guía, pero está la traducción que sería como un consejero. Si son adolescentes, sobre todo, porque el adolescente tiene un cerebro que todavía es muy reptiliano. No es reptiliano, pero todavía esa corteza enterorenal está muy funcionando todavía y le falta mucho madurar su neocorteza. Entonces, ahí hay un temita que lastimosamente con los adolescentes hay que trabajarlo por las hormonas y eso. Entonces, a veces un guía, un consejero, un cuidador que les ayude también a entender que no es lo mismo que el psicólogo. Porque esta es una persona que, por ejemplo, le ayuda a elegir un deporte. Acuérdense que los deportes en la epilepsia es todo un acápite también. O sea, los epilépticos no... deportes específicos para ese tipo de pacientes. Por ejemplo, hay deportes que no pueden hacer y deportes que son altamente recomendados. ¿Cómo cuáles? En el caso específico de la natación, lo que pasa con la natación es, y en los campos dicen, el que le da la gota no puede nadar. No es que no pueda... esa frase. Sí, mira, y tú sabes que en todo mito hay una verdad. Tú sabes que el mito es la cenicienta el mito es la cenicienta de la ciencia. En todo mito hay una verdad, que sea una verdad absoluta, no lo sabemos. Pero eso es porque a veces si el paciente se descompensa o hace una crisis y no hay quien lo asista, ahí hay un tema que es logístico. Sí, es un peligro. Ajá, es un peligro. Okay. No es porque no pueda nadar. Pero, por ejemplo, los deportes en general para el paciente epiléptico, sobre todo asociado a otras condiciones como a déficit de atención, que a veces se asocian, o que se asocian, por ejemplo, a otras condiciones neurológicas donde se necesite que el paciente esté activo. Estos pacientes pueden hacer tenis, pueden jugar pelota, pueden jugar básquetbol, siempre y cuando en la mesura esté la virtud. Y recordemos que eso no es solamente bíblico, eso también es filosófico, eso es un estilo de vida. En la mesura está la virtud, debe haber un término medio entre que no haya exceso, y porque un paciente sedentario, gordo, eso al paciente epiléptico no le viene bien. Y claro está, o sea, Hipócrates decía que el doctor ejercicio, el doctor dieta y el doctor sueño, esos son los tres doctores del ser humano. Exacto. ¿Hace cuánto tiempo? Yo siempre digo, a la humanidad se lo están diciendo desde siempre. Lo que pasa es que no queremos... Sí, Gramsci decía, Gramsci era uno de los que peleó con Mussolini. Decía que todo está dicho y todo está escrito, pero como nadie lee y nadie escucha, va a haber que escribirlo todo de nuevo. Decía eso. Lamentablemente. Entonces, a lo que se apuesta con los modelos transdisciplinarios es a que todos estos profesionales sanitarios, y que no se me quede porque es uno de los más importantes, no hay que esperar que el paciente se deteriore cognitivamente para que se haga un pesquisaje de su parte cognitiva. A más crisis,
Mientras más crisis, más deterioro cognitivo. Más doctora, deterioro. Las crisis, o sea, cuando las personas están en medicación y aún le siguen dando crisis, ¿eso es señal de que el tratamiento no les está funcionando y necesitan una dosis más alta? Son de tres cosas. De la titulación de la dosis, tú sabes que eso se mide en la sangre, sí. De la adherencia a la dosis y de la farmacoresistencia. O sea, lo primero que se hace, como siempre, una anamnesis correcta, te lo tomaste a la hora, no quebrantaste nada, no hiciste nada fuera de lugar, porque la mayoría de veces es una de esas tres. Entonces, no pasó nada, dice, ok, vamos a titular el medicamento y vamos a hacer un electro. Si se titula el medicamento y sale por debajo, hay que hacer lo que llamamos un ajuste de dosis. Entonces, si el ajuste de dosis no funciona, se hace lo que llamamos add-on, una adición de una segunda droga que uno nunca quiere. O sea, lo ideal para nosotros sería que todo paciente esté en monoterapia. Lo ideal para el médico es que el paciente esté en monoterapia y a dosis baja, pero no siempre se puede. ¿Y cuáles son las implicaciones de agregar otra droga? O sea, ¿puede tener otras consecuencias? Claro, más injuria hepática, más injuria renal, aunque con los nuevos fármacos antiepilépticos, los de segunda y tercera generación, que son fármacos más inocuos, no utilizan tanto el citocromo P450, se filtran mejor a nivel renal, tienen menos interacciones, por ejemplo, en los envejecientes, que tú sabes que son pacientes polimedicados. Entonces, sí. Los nuevos fármacos antiepilépticos, uno trata siempre en la medida de lo posible, porque recordemos que en medicina no hay enfermedades, sino enfermos. Entonces, el mejor fármaco es el que funciona. Eso es así. Por eso el que funciona en ese paciente. En ese paciente. Por eso tú ves que hay pacientes que están en fenobarbital desde hace mucho y tú dices, ¿por qué ese paciente está en fenobarbital? Un fármaco que produce tanto deterioro cognitivo, que a veces le produce ciertas alteraciones en las facciones de la cara, que es un mito y no lo es, pero produce como cierto prognatismo y entonces el paciente como que siente cierta animadversión a cómo se percibe, pero ese es el fármaco que siempre le ha funcionado. Entonces tú a veces dices, voy a desmontar ese fármaco para introducir uno y saber si funciona. Es un tema porque es como una espada de Damocles, con una responsabilidad, con una gran responsabilidad también viene una gran dificultad. Los estresores externos e internos, o sea, si un paciente está súper estresado, tiene muchos problemas, muchas dificultades, eso funciona también como un gatillo. Recordemos que ahí viene el cortisol sensibiliza el cerebro. En el cerebro hay dos neurotransmisores que tienen que ver con epilepsia, hay muchos, pero hay dos, el glutamato y el GABA, uno excita y uno inhibe. Si uno de esos dos sale de su equilibrio, hay crisis. Entonces hay que tratar de mantener esa armonía para que la neurotransmisión o la excitabilidad, si las neuronas hacen una hiperexcitabilidad, es como si tú pusieras en el cerebro un cable 220 ¡pum! Y le diera un chuchazo. Entonces, imagínate que el cerebro estuviera haciendo eso 3 veces por mes. En un momento va a pasar lo que llamamos el fenómeno de kindling o fenómeno de encendido. Ese foco va a encender otro foco y ese foco epiléptico otro foco. De ahí viene la farmacoresistencia. Por eso nosotros ahora somos más proactivos a medicar. Recuérdate que antes los médicos, nuestros maestros, eran más parcos para medicar, porque los fármacos hacían daño en el hígado, en el riñón, y eran un poquito más, no de brazos caídos, esa no es la palabra, sino que eran más parcos, tenían un poco más de Querían recelo. Encontrar como otra vía que no fuese tanta medicación. Higienizaban al paciente, lo mandaban a dormir, le decían, mira, lleva una vida más relajada. Pero ahora no, ahora nosotros, si el paciente ya hizo 2 crisis, antes eran 3, ya si el paciente hace 2 crisis, lo medicamos. Por eso, por el fenómeno de encendido, el fenómeno de kindling, porque un foco en espejo reacciona otro foco en espejo y eso va generando farmacoresistencia. Y la farmacoresistencia llega un momento en que no se puede romper, es un círculo vicioso, entonces ya hay que entrar en modelos extremos, que de brain stimulation, que cirugía de epilepsia, que utilizar fármacos de tercera generación, que 2 o 3 fármacos, entonces ya eso incide en la calidad de vida del paciente, en su aptitud diurna para el trabajo, en su rendimiento laboral. Son cosas que tú, si la miras desde una perspectiva amplia, a mediano o largo plazo van a incidir en las escalas de calidad de vida del paciente epiléptico.
Pero en algunos casos, doctora, la cirugía de epilepsia, por ejemplo, puede ser beneficiosa dependiendo del estado de ese paciente. Sí, O sí, sea, absolutamente, absolutamente. Y cada vez somos más proclives. Lo que pasa es que la gente dice, bueno, pero que eso no siempre funciona. Lo que no siempre funciona es la elección del paciente. Y ahí los responsables somos nosotros, porque hay que elegir bien los pacientes, por muchas razones. Porque si las lesiones, tú sabes que el cerebro tiene áreas silentes y áreas elocuentes. Las áreas silentes son áreas, bueno, todo en el cerebro es importante. El cerebro es como que si a la arena le falta un grano de arena, es menos arena por un grano. Entonces, así mismo es el cerebro. Pero hay áreas silentes y áreas elocuentes. Si esa lesión tiene un área elocuente, entonces hay que hacer muchas evaluaciones neuropsicológicas, neurofuncionales, para saber si eso se puede resecar, ese foco epileptógeno, porque entonces tú le vas a quitar una parte muy funcional de su vida. Entonces uno trata, en la medida de lo posible, de ver de qué otra forma tú puedes atacar con otros fármacos o otros modelos medicamentosos o otras herramientas, por ejemplo el DBS, el Deep Brain Stimulation, que se está usando ahora, y naturalmente uno trata de no usar la intervención quirúrgica, pero la intervención quirúrgica hoy por hoy está muy de punta. Está muy de punta y funciona y se está haciendo en el país. Hay un equipo muy bien preparado para hacer la cirugía de epilepsia. excelente. Señores, recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas. Yo he visto varias por aquí ya que le han hecho a la doctora y la doctora las irá respondiendo. Mientras encuentro todas sus preguntas, doctora. Dice, cuando dicen elocuente, ¿se refiere al habla solamente? Mira, es una pregunta con mucha lógica. Casi siempre se habla mucho del habla, pero no necesariamente. Puede ser un área que sea muy funcional. Un área muy funcional. Por ejemplo, si es un área que tiene que ver con praxis, porque ¿qué tú haces quitando la epilepsia al paciente si tú vas a tener un paciente que no sea funcional? Por ejemplo, si es un paciente que es un dibujante y necesita capacidades ideoconstructivas o ideoprácticas, y tú le estás quitando áreas del cerebro que tienen que ver con esa parte altamente funcional para su labor. Entonces ahí tenemos que ser también un poquito juiciosos en ese sentido. Para eso hay todo un protocolo bien establecido, bien aplicado. Por eso digo, la cirugía de epilepsia no es que no funciona, lo que pasa es que a veces no lo elegimos bien. Perfecto. Doctora, yo quería saber si ya existe evidencia de los beneficios de tratar al paciente con epilepsia o sea, de manera holística, con estos nuevos modelos transdisciplinarios. Si ya se han hecho estudios, por ejemplo, de cómo mejora la calidad de vida de ese paciente y cuáles han sido los resultados. De hecho, mi colega, la doctora Wilda Candelario, tuvo una conferencia mostrando las evidencias de varios estudios metaanálisis sobre las evaluaciones tempranas cognitivas en los pacientes con epilepsia crónica refractaria. Porque esa cara es una cara olvidada. O sea, si el paciente está controlado, como que a veces y yo creo que ahí nosotros tenemos que hacer una mirada autorreflexiva. Nosotros, si el paciente está controlado, como que a veces no le hacen mucho caso a la cognición. Y la cognición es una cara olvidada en todas las patologías. Nosotros, de hecho, hoy tenemos un seminario para pacientes, tú sabes, yo te invité, en la esclerosis múltiple, porque le damos mucho como la vuelta a eso. Y la cognición, o sea, una persona así, la memoria es el paraíso, es el único paraíso del que el ser humano no debe ser expulsado. Exacto, que no es solamente es medicar al paciente para que esté controlado, sino que también que pueda ser autónomo. Exacto, que pueda seguir haciendo sus actividades y que eso le influye en su forma, en su autoestima. No es lo mismo una persona que bueno, estoy controlada, pero no puedo hacer mis actividades, no puedo hacer lo que me gusta. O sea, todo eso va influyendo a la persona. Sí, lo que dice que si una célula exitosa,
descarte el uso de medicamentos después de la misma. Sí y no. Porque hay pacientes que la intervención es tan operante, tan funcional, que a veces el paciente no necesita fármaco, pero lo que a veces logra porque ¿qué pasa? Que la cirugía es casi siempre para epilepsia refractaria. Entonces, ¿qué es lo que se logra en la mayoría de los casos? Reducir la cantidad de fármacos, reducir la polifarmacia y reducir la dosificación. Ya eso para nosotros es mitad del camino ganado. Es bastante, demasiado. Lo otro que tú mencionabas y que quiero repincelar es el tema de la autonomía. O sea, si tú al paciente le das cognición, tú al paciente le estás dando autoestima. Ese es un paciente que tú le estás ofreciendo un recurso a la sociedad y a su familia. Así es. Aquí preguntan, doctora, que ¿a qué edad se presenta la epilepsia primaria? Sí, se presenta los dos picos de los dos extremos de la vida es donde más se presenta la epilepsia, contrariamente a lo que se pensaba. Se decía que cuando un paciente presentaba epilepsia ya en la senectud, casi siempre era secundaria, pero ya sabemos que no es así, que la epilepsia se presenta en los dos extremos de la vida, o sea, o en la niñez muy temprana o en la adultez muy tardía. También hay un pico, un segundo pico, que es cuando, sobre todo nosotros las damas, por el pico hormonal, como dicen en los campos, cuando nos estamos formando. En ese proceso por un asunto estrogénico. El estrógeno, por eso también otro tema es que eso habría que tratarlo aparte, son los contraceptivos y la epilepsia. O sea, hay todo un capítulo, epilepsia y mujer, porque epilepsia y mujer es un capítulo. El embarazo, la contracepción, la ovulación, la menstruación. Tú sabes que hay epilepsias que son catameniales, que se relacionan con el proceso premenstrual, transmenstrual y postmenstrual, que solamente se presentan durante ese proceso de la menstruación o antes de la menstruación. Los contraceptivos, o sea, preparar una paciente epiléptica para el embarazo. O sea, tú no le puedes decir a una paciente epiléptica que no puede salir embarazada. Primero, porque es una falacia. Segundo, porque tú estás desentendiéndote de un rol vital de una mujer, que es ser madre. O sea, tú tienes que hacer un proceso, y ahí entro de nuevo en los modelos transdisciplinarios. Mira en cuántos escenarios te he citado los modelos transdisciplinarios. En los envejecientes, tienen que entrar un geriatra, un nutricionista, un psicólogo, un neurólogo. En las embarazadas, un ginecólogo, un neurólogo, un médico internista. En los cardiópatas, un cardiólogo, un neurólogo, un psicólogo. En los niños, un psicopedagogo, porque la mayoría de esos niños que son hiperactivos, o al revés, son niños que tienen baja autoestima, y entonces rinden bajo en la escuela. O sea, en casi todos los escenarios que tú puedes separar del paciente epiléptico, necesita modelo transdisciplinario. Si tú te fajas tú como neurólogo solo a tratar a un paciente epiléptico, lo primero es que ya esa actitud protagónica del médico pasó, el patriarcado del médico está fuera de lugar y fuera de tiempo. Ese yo sentarme atrás con pata. Qué bueno que sea así, doctora. Claro. Porque es lo mismo trabajar en equipo que trabajar solo. Sí, la medicina cada vez es más participativa. Sí, aquí preguntan, ¿cómo se refuerza en un paciente que se apague al tratamiento? Que se apegue, será. Se apegue al tratamiento. ¿Cómo se refuerza en un paciente? ¿O será en un paciente que deja el tratamiento, lo que quiere decir la pregunta? ¿Cómo se refuerza, tal vez, cómo se refuerza el apego al tratamiento? Será la pregunta. Me imagino, doctora, que ahí interviene la familia, el ámbito, o sea, la familia del paciente. Y el psicólogo, porque, por ejemplo, tú sabes por qué si es un niño, si es un adolescente o un adulto, porque si es un niño, tú lo puedes sí concientizar y educar, aunque en ocasiones me ha tocado tratar niños y yo he visto en esos niños una responsabilidad encomiable, o sea, que dicen, no, yo a mi patilla me toca a tal hora, y a la mamá le dicen, a mí me toca la patilla a tal hora. Wow. Sí, de verdad lo he tenido. Yo no trato niños, pero me ha tocado a veces en la fundación, porque no hay neurólogo pediatra, y lo he visto, a veces más apegado.
Los niños son muy resilientes, los niños son altamente resilientes. De hecho, los niños son más resilientes que los adultos. Claro. La experiencia de un niño se adapta a una situación que tal vez un adulto, lo que ellos no tienen es las herramientas metacognitivas tal vez para entender ciertos cambios, ciertos procesos, pero son muy resilientes. Dice aquí... Hay varias preguntas acá. Un adolescente que lleva tratamiento... Ajá, dime. ¿El ayuno funciona en los ataques epilépticos? Bueno, creo que ya usted había mencionado ese punto. ¿Tú sabes qué pasó con eso? Que eso una vez hubo una tendencia, y surgió fue en Europa, de usar el ayuno en muchas enfermedades, incluyendo en el Parkinson, el ayuno intermitente se usó. Pero los pacientes epilépticos no deben entrar en inanición por lo que te dije, el cerebro ñoño con su oxígeno y su glucosa. Sí, otra pregunta es, doctora, si la epilepsia deja lesiones en el cerebro. Preguntan por aquí. Mira, esa pregunta es más que interesante y muy venida a tiempo, porque por mucho tiempo se dijo que, claro, que las crisis, se sabe, primero, que las crisis son autolimitadas, o sea, una crisis pasa y pasa. Segundo, que el paciente una vez que hacía la crisis regresaba a la normalidad. Pero ¿qué pasa con las crisis refractarias? Lo que yo te explicaba. El fenómeno de Kidney, eso va generando otros focos. Ese foco, si es un foco que se mantiene haciendo crisis a cada rato, va generando otro foco, como si fueran pequeñas constelaciones, y eso genera la refractariedad. Entonces, llega un momento en que ya esa refractariedad va a requerir una polifarmacia, y eso deja secuelas cognitivas. Entonces, ya ese es un paciente que va a necesitar tal vez terapia de estimulación cognitiva, rehabilitación cognitiva, tratamiento, intervenciones con un neuropsicólogo. Y no solamente eso, hoy por hoy sabemos que existe el famoso SUDEP, que es la muerte súbita del paciente epiléptico, que es un concepto de menos de 20 años. Antes decíamos, los pacientes epilépticos no se mueren de epilepsia, y lo enarbolábamos como bandera. Cuando nos decían el paciente, yo recuerdo una vez que estábamos en una reunión y se retomó como el conversatorio del SUDEP, y una compañera me dijo, yo ahora no sé cómo decirle a mi paciente viejo que los pacientes epilépticos se mueren de epilepsia, porque uno sabe que se mueren de la parafernalia, o sea... Sí, porque lo que se decía es eso, que no se mueren por esa enfermedad, que pueden morir por otras condiciones. Ajá, por un golpe, porque caigan en el agua, pero ahora sí, o sea, ya se sabe del SUDEP, que es la muerte súbita e inesperada del paciente epiléptico, que es una equiparación a la muerte súbita e inexplicada del paciente cardíaco. Y hay una serie de mecanismos que están explicados ya muy claro, hay una serie de casos registrados, documentados, donde por necropsia se ha documentado que es SUDEP. Ok, aquí hay otra pregunta, doctora. Dice, un adolescente que lleva tratamiento y hace crisis frecuentes muchas veces, golpea a los padres y se torna agresiva. ¿Esa agresividad podría deberse a algún factor mental aunado? No, lo que habría que ver es si ese paciente tiene lo que llamamos una epilepsia del lóbulo temporal. Acuérdense que hay el espectro de crisis, la gente cree que es crisis, y por eso también hubo una discusión taxonómica en cuanto a las crisis, porque la gente, o sea, la voz populis entendía que crisis es la crisis jacksoniana típica, crisis tónico-clónica generalizada, pero hay muchas crisis. Acuérdense que el mapa cerebral, las 44 horas de Brodmann, se representan con muchas crisis, desde crisis elástica, que el paciente empieza a reírse, jajajaja, crisis valvular, el paciente empieza a caminar dando vueltas, crisis propulsiva, el paciente sale corriendo, crisis hipocampal, que son mesiales y extramesiales, que son diferentes tipos de crisis, como crisis de terror, crisis de pánico, llanto forzado, risa forzada, crisis de lectura, o sea, lo que esa paciente puede tener es una epilepsia del lóbulo temporal y manifestarse con terror, furia, pánico, o dentro del proceso ictal ponerse así. O sea, eso es lo que habría que ver si pasa en ese caso, no que lo haga como un fenómeno psiquiátrico puro. Ok, dicen por acá, doctora, ¿puedes recalcar la importancia del sueño en el paciente epiléptico? Claro, una y cuantas veces sea necesario, porque eso es parte del tratamiento.
higiene del sueño. El paciente epiléptico tiene que dormir. Y digo, no la siesta, porque con los adolescentes, pero que yo no duermo de noche, pero yo duermo de día. No es lo mismo. El sueño que repara es el sueño nocturno. La gliagénesis, la sinaptogénesis, la neurogénesis, eso se produce durante el sueño nocturno. Cuando cerramos los ojos y no hay luz y la melatonina hace su proceso que tiene que hacer, que es ayudar a todo eso que yo expliqué, es que el sueño repara las neuronas. O sea, no es que en la noche te despierto texteando con el famoso bumping, que vamos a tener un live el viernes, en cognitiva, del bumping, el fenómeno de bumping, el vampiro que te quita el sueño texteando en los celulares, en las redes, y después dormir en el día, no. Hasta las 2 de la mañana. No es en la noche que hay que dormir, la noche se hizo para dormir. Si usted está de este lado del hemisferio, duerme cuando sea de noche de este lado. Y si usted va de aquel lado del hemisferio, duerme cuando sea de noche de aquel lado. Exacto. Descansar sus 8 horas, de 6 a 8 horas de manera regular, como el sueño, como el cerebro lo demanda. El cerebro necesita descansar. Señores, los psiquiatras antes, cuando los pacientes se ponían psicóticos o hacían brotes de alucinación, delirio, usaban la cura del sueño, así era que recetaban el cerebro, lo mandaban a los pacientes a dormir, lo ponían a dormir 3 días. Así de importante es el sueño. Y no así solamente es que me trataban, doctora. Entonces, el paciente se mejoraba con dormir todas esas horas. Sí, se llamaba cura del sueño. Claro, ya esos modelos se usan otras cosas, pero la cura del sueño ya no se usa porque entró dentro de lo que se llamaba la antipsiquiatría, que fue una corriente por la que se luchó mucho, donde estaba el coma hipoglucémico, que ponían los pacientes, lo inyectaban con insulina para ponerlo casi en hipoglucemia, las inyecciones con soluciones cáusticas, con trementina y otras soluciones cáusticas. O sea, esa es la corriente antipsiquiátrica y eso se peleó mucho para que se quitara porque era muy deshumanizante. Pero la cura del sueño... Ajá. Dormir. Los pacientes epilépticos tienen que dormir. Así es, ya ustedes saben, a recomendar el sueño a familiares que tengan esta condición y también a personas que ustedes conozcan que tengan esta condición. Y todos tenemos que dormir, sí, aunque no tengamos ninguna condición. Exactamente. Todos debemos hacerlo porque todos tenemos un cerebro que necesita funcionar bien. Señores, pueden seguir a la doctora en sus redes sociales como Marcia Castillo. La doctora siempre está muy activa. Sí, doctora Marcia Castillo. Y también en Cognitiva RD, que están aquí en Instagram también ustedes, doctora. Sí, estamos en Instagram así mismo, Cognitiva RD. Sí, y la doctora siempre comparte muchas informaciones de valor. También recuerden seguirnos a nosotros en las otras redes sociales, en Facebook, en Twitter. Tenemos por aquí otra preguntita, doctora, ¿cuál es el seguimiento que se hace al paciente postquirúrgico de cirugía de epilepsia? Hay todo un equipo formado alrededor del peri, post y peri, trans y postoperatorio. Porque una vez el paciente operado, la expectativa es que se puedan reducir las cantidades de fármacos en dosis y fármacos, ¿no? En aras a que la cirugía sea la diana de lo que se está buscando. Entonces, tanto la batería neuropsicológica para ver su progreso cognitivo, los encefalogramas y las entrevistas con su neurólogo tratante. Yo tengo una preguntita, doctora, y es, con tantos avances de la ciencia y tantas nuevas tecnologías, que si hay una esperanza para los pacientes epilépticos, si hay nuevas drogas promisorias en la mejoría del paciente. Mira, qué bueno que preguntas eso, porque tú sabes que tenemos, empezamos con los bromuros. Empezamos con los bromuros, que son como los padres del fenobarbital, por así decirlo. Y el fenobarbital empezó a usarse en el 1901, o sea que es un fármaco que tiene casi más de un siglo. 2001, no, más de un siglo, más de 100 años. Pero antes de eso usábamos los bromuros. Pero siempre han sido fármacos orientados al tratamiento antiepiléptico.
nunca como que se ha apostado a la epileptogénesis. No sé si entiendes la diferencia. Antiepiléptico, o sea, para tratar la epilepsia, y otra cosa es tratar la epileptogénesis, el mecanismo que subyace debajo de la epilepsia. Ahí está la promisión. ¿Y cuál es cuál es la diferencia entre un tratamiento y el otro? Porque no es lo mismo tratar un síntoma que tratar una causa. Es como si yo cortara un tronco y cortara una rama. O sea, cuando yo trato la epilepsia, estoy tratando las manifestaciones de una causa. Exacto. No estoy viendo qué produjo esta manifestación. Sí, entonces ahora inclusive se está hablando de inmunomoduladores, de la inmunoterapia, que de hecho ya en algunas enfermedades, por ejemplo la encefalitis autoinmune, algunos de los nuevos inmunomoduladores están aprobados para algunos tipos específicos de epilepsia en niños, que no es mi área, pero lo debo mencionar. Y lo otro es que cada vez en términos de tecnología hay más dispositivos que ayudan en la calidad de vida del paciente. Por ejemplo, dispositivos que ayudan cuando los pacientes tienen aura, avisan si el paciente va a convulsionar, relojes que llevan la cantidad de crisis, o sea, registros que te llevan una data desde tu celular hasta la data del paciente. O sea, hay muchas innovaciones tecnológicas en los tratamientos. Yo creo que sí, que estamos en un momento en la epilepsia donde se ve un campo esperanzador, donde no estamos estáticos. Yo creo que este sí es el momento cambiante en cuanto a la epilepsia, no solamente en cuanto a la cirugía funcional, sino en cuanto a tecnología, en cuanto a dispositivos, y en cuanto a farmacoterapia, porque por ejemplo la inmunoterapia ha venido a remodelar del todo pues cuando hasta migraña estamos hablando de tratarlo con inmunoterapia. Y uno sabe y entiende que hay toda una farmacéutica detrás de eso. O sea, yo no soy de lo que se vendan los ojos con esas cosas. O sea, yo sé que hay toda una industria farmacéutica detrás de eso, pero siempre y cuando funcionen las cosas y se sigan los protocolos, de manera que haya una paciente, claro, de bioseguridad, porque nuestro papel aquí no es ser rector, nuestro papel aquí es que las cosas tengan evidencia, que sean seguras y que el paciente sea beneficiado, porque siempre el protagonista debe ser el paciente. Hay una cosa que no nos gusta tocar, pero que es el CBD oil. Ahí hay un temita, doctora. El CBD oil, el aceite de cannabis. Ok, sí. ¿Tú quieres que lo pincelemos o no? Sería bueno, doctora, para tener un panorama completo de la enfermedad. Hemos visto videos supuestamente muy prometedores de este aceite. Supuestamente no, la epilepsia refractaria, y de hecho hubo un debate sobre eso, porque en algunos países de Europa ya está aprobado el CBD oil para la epilepsia refractaria. De hecho, en el Parkinson está aprobado desde el 2017. En Parkinson, he visto videos sobre todo en Parkinson de tratar con aceite. Pero, ¿y entonces las repercusiones, doctora? No, porque aparte de eso no es cannabis propiamente, no es marihuana. El CBD oil es un cannabinoide. O sea, eso no actúa en los receptores que generan la dependencia. Y ahí está tal vez la confusión de los pacientes, porque los pacientes dicen, puedes usar marihuana, que van, no. No, claro que no, claro que no. No, el CBD oil es un tipo de cannabinoide, hay dos, el tetraBD oil y el CBD oil. Es un aceite que es un cannabinoide y va a unos receptores que precisamente actúan sobre unos receptores de AMPA, que son donde va lo del GABA, y lo que hace es que baje el umbral de acción sináptico para que esa actividad epileptiforme como que se suprima. Entonces hay muchos pacientes que han usado polifarmacia y no funciona, y no es un efecto placebo, porque se han hecho estudios con pacientes, no es testimonial, porque tú dirás, eso es algo testimonial, no es testimonial. No, para probarlo puede ser testimonial, para probarlo debe haber evidencia, porque pueden aprobar una terapia. En Vancouver se está usando, en Canadá,
en Canadá se está usando, en algunos países de la Unión Europea se está usando. El CBD oil, o sea, el aceite de cannabis. Pero esto tiene, en la comunidad científica, genera controversia, Sí, genera... siempre que se habla de eso genera controversia, porque el hombre tiende a negar lo que desconoce o lo que ha sido negado por mucho tiempo. Esa es la naturaleza del ser humano. Y entonces a veces nosotros queremos erigirnos como censores y eso no es nuestro papel. Como científicos, nosotros lo que tenemos que tener un ojo científico. A partir de Descartes, aunque tenemos nuestro juicio médico, debemos actuar también bajo el ojo humano, pero nosotros nos regimos por el método científico. Si algo sigue los 5 pasos del método científico y se prueba. Exacto, que haya evidencia. La medicina se basa en evidencia, como me decía el otro día un doctor. Entonces, aquí pregunta, doctora, ¿con qué frecuencia se hacen los EGG? Eso depende, porque por ejemplo hay pacientes que están muy descompensados y sus médicos a veces no pueden tener un control, digamos, visual, y entonces necesitan una regularidad, digamos, más frecuente para hacer los electros. Lo otro es que cuando hay crisis versus pseudocrisis, que es muy frecuente, la pseudocrisis, o sea, pacientes que hacen crisis parecida a crisis, pero no lo son, entonces el médico solamente le queda apoyarse en el encefalograma o un videoencefalograma, que es un registro del encefalograma, pero con el paciente firmado, donde tú vas a hacer una colusión de lo que firme el video y la actividad eléctrica. Entonces ahí tú dices, mira, es verdad, la actividad epileptiforme o la descarga coincidieron con los movimientos involuntarios. O no, esto es una pseudocrisis. Entonces, dependiendo de la cantidad de crisis, de si tú vas a desmontar un fármaco, de si ya ese paciente tú lo vas a declarar sano, de si quieres identificar crisis versus pseudocrisis, ahí entonces tú determinas con qué tanta frecuencia tienes que hacer un encefalograma. Pero doctora, ¿a qué se deben estas pseudocrisis? ¿Cuál es la causa? Paradójicamente, lo que más hacen pseudocrisis son los que hacen crisis. Es raro, o sea, cuando uno lo oye, uno dice, ¿cómo así? Lo que más hacen pseudocrisis son los pacientes que hacen crisis. Recordemos que el paciente tiene 3 miedos atávicos: el miedo a enfermarse, el miedo a morir y el miedo a ponerse loco. Entonces, el paciente que convulsiona, generalmente cuando siente el aura, a veces cree que le va a dar la crisis y puede emular la crisis de una manera subconsciente, no porque conscientemente, sino subconscientemente. Acuérdate que el consciente es el 3%, en esa pirámide que nosotros recordamos de Carl Jung, tú ves el iceberg, el 3% que se ve arriba es el consciente, el otro 97% es subconsciente e inconsciente, eso nosotros no lo vemos. Entonces a veces la pseudocrisis el paciente lo hace porque siente el aura o porque en los adolescentes se ve como una forma de llamar la atención también, o como una forma de ganancia primaria o secundaria. En las mujeres se ve también